Bé, bona tarda. Gràcies per haver vingut a la sessió d'avui, no? Dins de les jornades que s'han organitzat, no? Que van començar ahir amb la intervenció de l'Eduardo Rojo, no? En el fons, la idea és focalitzar sobre el tema del treball i la pobresa, no? Per descomptat. Bé, en la sessió d'avui tenim a la doctora Ana Maria Ribas, que és doctora en Sociologia, no? És de l'àmbit de l'antropologia. Ahir vam tenir un professor de l'àmbit del dret, no? Avui tenim un professor de l'àmbit de l'antropologia per parlar-nos de temes de mercat laboral, no? Doctora per la Universitat Complutense de Madrid, no? I després també és diplomada de postgrau en Antropología Social y Etnología por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Es profesora titular de Antropología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y ha impartido cursos de posgrado en diferentes universidades. Ahora entraremos en el detalle porque creo que lo més interessant és que ens parli l'Anna Maria Ribas. No? Bé, crec que sí que és important remarcar les seves línies de recerca, no? Que estan relacionades amb antropologia del parentesco y de la familia, cambios en las estructuras familiares, mercado laboral, familia y políticas públicas, antropología del trabajo. ¿No? Y las últimas publicacions són Trabajo y pobreza, cuando trabajar no es suficiente para vivir dignamente. Aquest és un llibre força interessant. Bueno, aprofitant que el té aquí, farem publicitat, d'acord, de les edicions SOC. És molt interessant perquè barreja la part empírica i la part teòrica, no? Vull dir, nos descriu molt bé el paper del neoliberalisme i que el neoliberalisme és una ideologia i que no és simplement un tema dels economistes i de polítiques econòmiques, sinó que el contingut ideològic és contundent, i després la part empírica en la qual nos descriu situacions reals de persones a les quals al llarg de la recerca han estat entrevistant. No? Un altre llibre és La monoparentalidad por elección, el proceso de construcción de un modelo de familia, del 2013. Un altre és Una etnografía sobre la comunicación de los orígenes a los hijos e hijas concebidos mediante donación reproductiva, del 2016. Y después ya, en los últimos años, ¿no? Ha dirigido proyectos de investigación relacionados con la protección social ante los nuevos modelos de familia, el caso de los hogares reconstruidos, financiado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Y otra línea de trabajo es el papel de las remesas económicas y sociales dentro de las familias migrantes transnacionales, financiado por la Red Universitaria de Investigación sobre Cooperación para el Desarrollo. Actualmente está realizando un trabajo, es investigador principal junto con Consuelo Álvarez del proyecto Familias, Centros de Reproducción Asistida y Donantes, Miradas Cruzadas, Variaciones según Modelos Familiares y Anonimato, no anonimato de la donación, también financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Bien, penso que la seva llarga trajectòria tant de docència com d'investigació penso que ha acumulat un background molt interessant per avui poder-nos parlar del tema de treball i pobresa, que és el que ens interessaria. Bueno, seas bienvenida y que disfrutes con tu ponencia. Ahora. Bien, pues muchas gracias por la presentación. Como podéis ver, mi trayectoria y recorrido de investigación es muy diverso. Y bueno, pues estoy muy contenta de estar en la Universidad de Lleida, pues es la primera vez que estoy en la Universidad de Lleida. Y entonces, pues, no sé si decir que espero que me volváis a invitar, depende luego al final. Entonces, bueno, dar las gracias a
a la cátedra de desigualdades sociales. Me ha gustado lo de desigualdades sociales porque parece que ya han desaparecido, y entonces que haya una cátedra sobre estudios de desigualdades sociales pues me parece muy interesante. Bueno, yo, a ver, os cuento un poco cómo había pensado la charla. Más que daros un contenido de datos, porque bueno, no, tanto en este libro como en otros libros podéis encontrar datos, estadísticas que nos hablan de lo que entendemos por precariedad laboral, ¿no? Es decir, las situaciones de precarización en el mundo del trabajo, asalariado. A mí me parecía que lo que... más que lo... así... me parecía más interesante una reflexión en torno a la lógica, a la racionalidad, al marco de referencia que está detrás de estos procesos de precarización y de empobrecimiento que, si bien los hemos asociado y los asociamos al mundo laboral, digamos que la novedad de esta situación es que han colonizado también nuestra vida extralaboral. Entonces, a mí me parece que lo interesante es ver el porqué de esta situación, no tanto cómo se ha generado, sino lo que dicen Laval y Dardot, que son un sociólogo y un filósofo francés, que tienen un libro que se llama La nueva razón del mundo, un análisis de la sociedad en el régimen neoliberal, que me parece que es clave para entender lo que está pasando, es, digamos, cómo la precarización laboral, pero luego veremos social, vital, se ha instalado en nuestras vidas. Se ha instalado en nuestras vidas de manera que forma ya parte del modo como vemos el mundo, como vemos a los demás y como nos vemos a nosotros mismos. Es decir, que está instalado, digamos, también en nuestra propia subjetividad. Que yo creo que eso lo tenemos que tener presente. Es decir, que hay que entender, o por lo menos ver, cómo la precarización digamos, está instalada en nuestra subjetividad, en nuestras relaciones sociales, hasta tal punto que empieza ya a estar normalizada o naturalizada. Es decir, y cuando naturalizamos algo, normalizamos algo, el peligro es que lo creemos inmutable, inalterable y no, digamos, objeto de transformación. Entonces, yo creo que eso es lo que a mí me parece más atractivo, y así he pensado yo plantearos esta reflexión, más que daros datos de desempleo, de brecha salarial, de condiciones, porque a mí me parece que hay que saberlo, hay que tener presente esos datos. Pero lo que hay que tener presente es cómo eso, poco a poco, se está haciendo normal, natural, hasta el punto de que los estudiantes, estudiantes, chavales, ¿no?, que te dicen, bueno, si yo ya sé que yo no voy a tener un trabajo para toda la vida. Yo digo, bueno, ¿y por qué sabes tú que tú no vas a tener un trabajo para toda la vida? ¿O es que yo ya sé que no voy a cobrar pensión? Es decir, estas afirmaciones que ya se han instaurado, es decir, han formado parte de nuestra manera de pensar, de razonar y de ver el mundo. Entonces digo, bueno, ¿quién te ha dicho a ti que tú ya no puedes tener un trabajo para toda la vida? O que si tienes un trabajo estable, pues ahora ya es un privilegio. Es decir, toda una serie, ¿no?, de ideas que se van poco a poco calando, incorporando y encarnando, y que damos por hecho, por evidente. Y no hay nada, esto es la antropología, precisamente lo que tratamos es de deconstruir esas evidencias. Es decir, eso que es evidente, pero vamos a ver, a ti, ¿quién te ha dicho que tú no tienes un trabajo para toda la vida? Porque además eso va en contra de, luego lo veremos, de la creatividad, de la innovación, de la no sé qué, de la no sé cuánto, ¿no? Es decir, eso que se va instalando como evidente. Y como es algo evidente, no lo cuestionamos. Entonces, yo creo que esa es, digamos, el paradigma actual. Entonces, yo había pensado hablaros primero, bueno, ya os digo, no repetir datos, sino ver un poco cómo este proceso de precarización se ha convertido en algo más que precarización laboral o precarización material, sino que ya es precarización de nuestros proyectos vitales, que yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, más que hablar de precariedad material o de precariedad laboral, y vuelvo a decir, esto hay que saber, o sea, esto no quiere decir que no sea para nosotros importante, ¿no?, hablar de precariedad material, de lo que supone, digamos, el tema de comer, de tener un abrigo, de tener una vivienda, una ropa, de acceder a unos medicamentos, sino en lo que algunos sociólogos llaman
que es la precarización de la vida, ya no solamente del trabajo, sino de todos los ámbitos del orden social, personales, sociales y demás. Es decir, cómo la precarización ha ido poco a poco invadiendo ámbitos fuera del trabajo asalariado, y son los ámbitos extralaborales de la familia, de las relaciones sociales, de las relaciones políticas. Es decir, la precarización y vulnerabilidad material derivada de las condiciones laborales se ha impuesto ya también como, digamos, una forma de vida y unas condiciones de vida. Yo no sé si luego podemos discutir si os parece un poco exagerado o no apropiado, ¿no? Pero yo creo que hay que partir de esta idea, ¿no?, de que la precarización es un proceso, no es un estado, en el que, digamos, afecta ya a la propia subjetividad de las personas, a los propios sujetos. Entonces, la idea de que la precarización, digamos, es... ¿Qué queremos decir cuando decimos precarización vital? Precarización de nuestros proyectos de vida, ¿no? Bueno, para entender esto de la precarización y la vulnerabilización como un proceso que además, ya os vuelvo a repetir, para mí lo grave es que se está normalizando, se está naturalizando, se está dando por hecho, es, digamos, como el resultado de un proceso, y por eso hay que hablar de proceso, no de estado. Es decir, el proceso quiere decir que hay una intencionalidad, que hay una voluntad. Es decir, que las cosas no surgen de la noche a la mañana porque sí, sino que hay detrás de ellas una intencionalidad, que eso en este libro que él comentaba es lo que he puesto un poco de manifiesto, ¿no? La intencionalidad, la ideología, los principios, es decir, ese nuevo sentido común que se está instaurando. Y es una precarización, digamos, que abarca toda la vida y que es resultado de un proceso de desposesión, de expropiación y de privación. Fijaos, ya hasta hay, ¿sabéis? La asociación el colectivo que se llama Juventud sin Futuro. Es decir, lo que caracteriza hoy a la vida es el sin, lo privativo, sin futuro, sin curro y sin vivienda, ¿no? ¿Sabéis? Es decir, Juventud sin Futuro fue uno de los colectivos que estuvieron en el origen del 15M en Madrid, ¿no? Bueno, pues digamos que asistimos a un proceso de expropiación, de desposesión y de privación, que sobre todo, digamos, se manifiesta también en la ruptura, en la quiebra de los vínculos sociales y de los anclajes sociocomunitarios. A mí esto me recuerda mucho cuando Polanyi habla de la aparición del mercado en el siglo XVII y XVIII. Una de las primeras cosas que se hizo fue, digamos, expropiar las tierras comunales a las comunidades y a las parroquias. Es decir, desvincular a la gente, digamos, dejar a la gente... simplemente al libre arbitrio, a la libre arbitrariedad, ¿no?, de lo que son los poderes, digamos, pues económicos, los poderes políticos, ¿no? Es decir, privar a la gente de lo que han sido hasta ahora sus anclajes sociocomunitarios, ¿no? Es decir, anclajes, digamos, que le han dado un soporte social, un soporte, un apoyo, ¿no?, afectivo, económico, material, lo que Castell llama la desafiliación social. Es decir, las personas, los individuos, es decir, desafiliados, es decir, solos ante los infortunios de la vida. Y esta es la idea, es decir, es otra vez volver a situaciones del siglo XVIII y XIX, por eso hay que leer historia social del trabajo y del movimiento obrero, porque muchas veces nos recuerdan situaciones del siglo XIX y XVIII que dieron origen a las luchas del movimiento obrero, que era, digamos, el evitar que el trabajo asalariado quedase en manos de la arbitrariedad del capital. Entonces, digamos que eso fue lo que se consiguió, dar un estatuto jurídico al trabajo asalariado como fuente de derechos y como fuente de protección social y demás. Entonces, fijaos, este tema de la desafiliación social es muy importante. El último informe lo digo porque cuando hablamos de esto, ya hasta todo el mundo piensa en el tema de la familia, ¿no? La familia como apoyo social, como apoyo, digamos, afectivo. Bueno, pues el informe de FOESA, de 2014, hay un que es sobre exclusión y desarrollo social en España. Tiene un capítulo que ya nos está hablando de que, bueno, pues que la familia ya toca fondo. Que dice algunos síntomas de agotamiento del recurso tradicional a la solidaridad familiar. Es decir, que, fijaos, yo no sé si oísteis ayer, porque claro, siempre se piensa en la familia como apoyo social, apoyo material, apoyo afectivo. Pero claro, la pregunta es, ¿y aquellas personas que no tienen familia? Porque claro, hemos construido un régimen social, un orden social basado en tres pilares: familia, Estado y mercado.
El mercado ya sabemos quién puede acceder a él, el que tiene recursos económicos. El Estado está en franca retirada, y no solamente en franca retirada, sino actuando además como agente de mercantilización de muchas zonas que hasta ahora estaban fuera del mercado. Y luego la familia. Entonces, claro, la pregunta es, bueno, ¿y quién no tiene familia? O sea, que la familia en sí también puede ser un factor de desigualdad social. Yo no sé si, seguramente que oísteis ayer, es decir, el suicidio de una mujer que iba a ser desahuciada por impago de alquiler, ¿no? Una mujer llevaba 4 años viviendo en esa casa y llevaba 4 impagos de alquiler 4 meses, ¿no? Y eso es una de las cuestiones que yo voy a recalcar aquí, porque creo que va mucho más allá, ¿no? Esta mujer no tenía nadie, no la conocía nadie, en la comunidad de vecinos tampoco. En el bar de al lado, que los bares ya sabéis que son donde se sabe, tampoco. Llevaba 4 años viviendo en una comunidad de vecinos, y yo digo porque se tiró por el balcón, pero si se hubiera muerto en casa tampoco se hubiera enterado nadie. Esta idea de soledad, de aislamiento social. Claro, y este aislamiento social, esta soledad, esta desafiliación, esta desvinculación de no tener redes, ya no digo de sociales de apoyo, pero ya familiares, esta mujer no tenía nadie. Claro, pues dices, yo entiendo, entiendo que se acabase tirando por el balcón, ¿no? Es decir, esta idea que además está muy presente porque es también, digamos, esto es lo que hace frágil a las personas, debilita, vulnerabiliza. Y entonces estas son las personas ideales para el neoliberalismo. Que al final, si eso, ¿qué te mates tú? Igual que los suicidios laborales. Es decir, la victoria es que nos autoagredimos, nos autoviolentamos nosotros mismos. Es decir, es como veréis, a mí el tema de la violencia, yo creo que la violencia introyectada a nosotros mismos, es decir, luego veremos, es decir, qué ocurre para que la gente se acabe suicidando en los espacios de trabajo en vez de salir a la calle a protestar. Y esto veremos que debajo hay toda una, digamos, una intencionalidad de desmovilizar, despolitizar, individualizar, psicologizar, que lleva a estas situaciones, de soledad, de aislamiento, de ruptura de vínculos. Yo cuando decían, dice, es que esta mujer, o sea, 4 años viviendo en esa casa, y no la conocía nadie. Digo, Dios mío, ¿qué tipo de sociedad estamos haciendo, ¿no? Bueno, entonces digamos que se trata de una precarización vital que va en esta línea, ¿no? Es decir, que ya, digamos, estamos totalmente a veces desafiliados, ¿no? Es decir, sin redes sociales, sin redes de apoyo, y ya la familia, pues es que la familia ya tampoco da más de sí, que parecía, ¿no?, que era lo que nos mantenía a flote, ya no solamente a nivel material, sino también afectivo, ¿no? ¿Cuál es? Y fijaos, otra cosa también que me llamó la atención es que esta mujer, nadie sabía cuál era su situación. O sea, nadie sabía que estaba... Y esto es lo que se llama, y es verdad, porque esto ocurre muchas veces, la pobreza vergonzante. Es decir, cuando te da vergüenza decir que necesitas ayuda, que necesitas a alguien para que te eche una mano. Es decir, esta pobreza vergonzante, ¿no? Esta pobreza que a mí me vuelve a recordar mucho a digamos, ya situaciones del antiguo régimen, ¿no? No sé si habéis estudiado algo de esto, pero seguramente que sí. Que estaban los buenos pobres y los malos pobres. Los buenos pobres, sí, a que sí, los buenos pobres eran aquellos que querían trabajar pero no podían por cuestiones, y los malos pobres pues eran aquellos malotes que pudiendo trabajar no querían. Entonces, digamos, es esta pobreza vergonzante, es decir, esta vergüenza de ser pobre, es decir, yo quiero trabajar pero no puedo. Es decir, yo muchas veces veo a veces ¿no?, los desempleados que, en fin, que pudiendo trabajar no quieren y entonces viven del subsidio, ¿no? Esta idea, ¿no? Entonces, la cuestión está en que ya hemos inventado un término que es pobreza vergonzante. Es decir, la pobreza da vergüenza. ¿Y por qué? Es decir, ¿por qué nos tiene que dar vergüenza reconocer que necesito ayuda de? Es decir, que necesito el apoyo de. Eso también es muy de nuestra época. El término dependencia tiene unas connotaciones peyorativas tremendas. Cuando realmente somos seres sociales, somos seres dependientes, dependemos unos de otros, ¿no? Pero esta idea de la dependencia parece que es algo, ¿no?, como que nos califica negativamente, ¿no? Como dice Bauman en un libro que tiene mucha razón, que dice el adjetivo peligroso del nosotros.
¿no? Porque es todo yo, y luego lo veremos, ¿no? Y yo me autorresponsabilizo, yo me autogobierno, y yo soy autónomo, y yo autoconocimiento, auto. Es decir, esa idea de que realmente somos seres sociales y por lo tanto dependemos unos de otros. Entonces, decir, el ser incapaz de saber comunicar a alguien que necesito una ayuda, que necesito algo, es decir, que esta es mi situación, pues yo creo que eso da, digamos, nos habla mucho de la calidad de nuestras relaciones. Entonces, el origen de estos procesos de desposesión fundamentalmente está, es verdad, en el tema del trabajo asalariado, en la ausencia de trabajo asalariado. Pero ya no ausencia, porque fijaos, se dice, bueno, el trabajo asalariado siempre es verdad, y esto Castell, que también lo habréis estudiado los de trabajo social, Robert Castell, ¿no? Él dice, bueno, el trabajo asalariado, digamos, se ha constituido, ¿no? Y se ha instituido como el factor de cohesión social de nuestros regímenes, digamos, de bienestar, ¿no? En el sentido de que han sido, ¿no? El régimen estatutario del trabajo asalariado el que nos ha provisto, ¿no? De derechos sociales, de garantías de bienestar social, ¿no? De cobertura de la enfermedad, de la viudedad, de unas vacaciones pagadas, es decir, a costa también, es verdad, de mucha explotación y de muchas, es decir, que no todo se ha dado alegremente, ¿no? Pero digamos, esta idea, y dice, bueno, es que ya el trabajo asalariado ha perdido centralidad en nuestra vida. ¿Qué va a perder centralidad en nuestra vida? Sí, ahora más que nunca el trabajo asalariado ocupa nuestras 24 horas del día y todos los espacios donde estamos. Bien por desempleo, y estamos pensando, bien por subempleo, por infraempleo o por pluriempleo. Es decir, que de alguna manera el trabajo asalariado sigue siendo central en nuestras vidas. La diferencia es que se está cuestionando como fuente de ciudadanía. Hemos construido una ciudadanía que es la ciudadanía industrial, laboral, en base al Estatuto del Trabajo Asalariado. Y eso es lo que se está, digamos, desmoronando. Es decir, el trabajo asalariado como fuente de derechos, digamos, contra la inseguridad, la incertidumbre, ¿no? Digamos, la desgracia ajena, era mínimamente lo que se llamaba el salario familiar, ¿no? Es decir, el salario familiar o salario indirecto, ¿no? Que cubría las contingencias del tiempo. Bueno, pues esto es lo que se está cuestionando. Y si habéis visto la película, yo hablo mucho a mis alumnos y alumnas de películas, porque creo que hay algunas de King Loach, que es La cuadrilla, que habla precisamente de la, digamos, deslocalización y de la externalización y su contratación, ¿no? En el caso ¿os acordáis de la desnacionalización de los ferrocarriles ingleses? Que es buenísimo cuando uno de ellos va a la oficina de empleo y empieza, que se queda en la calle, y empieza la funcionaria y le dice, ¿no? Y le pregunta, y dice, bueno, dice, ¿y las vacaciones cuándo? Y le dice la otra con una cara que le miraba y diciendo, no, las vacaciones, si usted las quiere, pues se las tendrá que pagar usted. Es decir, si no trabaja, no cobra, y si se va de vacaciones, bueno, y el seguro el seguro médico, no, usted se lo tiene, bueno, y la ropa de trabajo, no, usted se lo tiene, o sea, que lo que le faltó decir, usted tiene que pagar para tener un empleo. Entonces, digamos que es esta idea, ¿no? De que como el trabajo asalariado ha dejado ya ser fuente de cohesión social y digamos, garante, ¿no? De la cobertura de estos derechos sociales. ¿Y cómo se ha producido esto? Pues se ha producido por varias cuestiones o por varias dimensiones de un fenómeno muy multidimensional, ¿no? Primero, por una desposesión material. Desposesión material, pero esto ya me entendéis lo que, es decir, una desposesión material que además aquí ni organismos gubernamentales, organismos no gubernamentales, es decir, aquí coinciden todos, desde el Banco de España, cuando te habla de la desigualdad creciente, hasta Intermón Oxfam, es decir, aquí hay una coincidencia. Y luego también, que yo esto a veces, bueno, son categorías analíticas que tenemos que utilizar, ¿no? Pero, pues sabéis todo, es decir, datos sobre pobreza relativa, pobreza severa, riesgo de exclusión social, umbral de riesgo de pobreza, es decir, todo esto que nos está indicando lo que es, digamos, ausencia, privación de lo mínimo que se necesita para vivir. Es decir, y cómo llegar a final de mes, ¿no? Es decir, y cómo poder abarcar cualquier imprevisto que surja, ¿no? Es decir, bueno, pues esto somos conscientes todos, porque también se habla de pobreza energética, de pobreza infantil, de pobreza laboral, que yo digo, vamos a ver, la pobreza es la misma. A ver, entendedme, es decir, yo creo que lo hacemos a veces con efectos analíticos, ¿no? de análisis, pero vamos a ver, la pobreza infantil no la puedes desligar de la laboral, ni la laboral de la pobreza energética. Es decir, que yo creo que el peligro actualmente es también esta dispersión que hay, ¿no? Y la pérdida de una visión global.
que yo creo que es lo que tenemos que tener, es ese marco global, ¿no? Y que todo está vinculado. Es decir, ¿tú cómo atacar la pobreza infantil si no atacas la pobreza laboral? Cuando la pobreza infantil está centrada en hogares monoparentales encabezados por mujeres desempleadas o realizando trabajos. Es decir, que yo creo que en este sentido la desposesión material, yo no me voy a detener más porque podéis encontrar muchos datos, desgraciadamente, sobre todos estos temas, es decir, datos estadísticos, ¿no? Pero a mí me parece también que es muy importante la desposesión de lo que ha sido hasta ahora relacionado con el trabajo, la desposesión de la identidad colectiva del trabajador y de la trabajadora, es decir, la descolectivización del obrero, es decir, la idea de que, digamos, es esta desocialización del obrero colectivo, la ruptura de la identidad como clase trabajadora. Y esto podemos discutir también mucho, ¿no? Porque llegó un momento que digo, ya han desaparecido las clases sociales, porque íbamos a una sociedad mesocrática, todos íbamos a ser clases medias, todos íbamos a ser, y de repente pues han surgido otra vez las clases sociales, porque estaban ahí, no habían desaparecido nunca. Entonces, esta idea de la desaparición de la identidad colectiva del trabajador, es decir, la desaparición de la idea del trabajador con una identidad propia, ¿no? Esto lo han trabajado también muy bien algunos sociólogos del trabajo. Y esta desaparición de la identidad del trabajador como colectivo, esto implica, pensad, que es la desmovilización y la despolitización. ¿Cómo se ha ido logrando, digamos, esta desidentificación, ¿no? del trabajador, de la trabajadora? Pues fijaos, a través de lo que han sido la disolución del horario laboral, la disolución del lugar de trabajo, la disolución del contrato, la disolución de cualquier posibilidad de negociación. Para mí el paradigma de este tipo de trabajador en estas circunstancias es el repartidor a domicilio, los riders de Globo y de Deliveroo. Que yo tenía un pequeño vídeo de estos, de uno explicando un día de su trabajo, porque claro, ¿qué horario laboral tiene un rider? ¿Cuál es su lugar de trabajo? Yo luego me he enterado, porque es una modalidad que me interesa, porque yo creo que refleja muy bien, ¿no? Este espíritu que diría Voltaire Schiaparello, este espíritu del nuevo capitalismo, ¿no? Que es el emprendedor, el aventurero, el que va por ahí con su moto, con su bicicleta o con el patinete ahora, ¿no? Repartiendo. Y fijaos, yo no me había enterado, yo vivo en un barrio en Madrid, en Fuencarral, en el barrio del Pilar, cerca de la Vaguada. Y entonces me enteré, yo veía allí gente con sus motos, y una moto de Globo, de Deliveroo y así, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces me enteré un día hablando con ellos de que eso lo llaman centroide. Centroide es un sitio que se ponen a la puerta del McDonald's o a la puerta de los grandes superficies comerciales, donde se juntan y, bueno, de ahí ya reciben los pedidos y salen, ¿no? Es decir, pero esta gente, claro, yo digo, mira, después de todo, tienen un centroide, un lugar donde hablan, porque yo me he dado cuenta, yo paso mucho por ahí observando, y ellos mientras esperan están hablando, ¿no? Por eso también se entiende que hayan reivindicado y están reivindicando y ya hayan conseguido, ya sabéis, hasta formar sindicatos y cooperativas propios de ellos, ¿no? Pero para mí refleja muy bien, digamos, este espíritu, ¿no? Del nuevo capitalismo, ¿no? Que es realmente un trabajador sin lugar, sin horario, ¿no? Sin contrato, ¿no? Pues entonces, digamos que a mí me parece que es muy esta figura del rider es muy significativa, muy ilustrativa, ¿no? Es lo que, a un sociólogo portugués, Ricardo Antunes, ha calificado, a mí me parece muy bien, que él llama trabajadores fragmentados en una economía fragmentada. Trabajadores que llama él ionizados. Es decir, la diversificación es tal de la situación del trabajador que él dice, son trabajadores guionizados. Depende de lo que venga después del guión. Entonces tenemos trabajadores a tiempo parcial, trabajadores temporales, trabajadores externalizados, trabajadores subcontratados, trabajadores fijos discontinuos, que nunca lo entendí, pero ahora ya esto al lado de lo que viene ahora, pues ya me parece, trabajadores autónomos, autónomos. Y la última versión es la del TRADE, que yo no sabía lo que era el TRADE, y ya es el trabajador autónomo económicamente dependiente.
esto los economistas no sé cómo esto lo analizarán, porque son categorías completamente opuestas, o eres autónomo o eres asalariado, pero esto ya se ha logrado la cuadratura, se ha logrado no hacer compatible lo que es incompatible, y es así. Es esta idea de que los trabajadores autónomos, que dependen en más de un 75% de sus pedidos, de un solo cliente, pues que tengan de alguna manera una cierta protección, ¿no? Es decir, el trabajador autónomo que depende de un cliente, ¿no? Porque es el que más pedidos le hace, un 75%. Bueno, pues esto es el trabajador autónomo económicamente dependiente. Y luego están estos, que son los riders, los repartidores a domicilio, que bueno, pues no sabemos ya qué son, porque según la sentencia de la comunidad correspondiente, pues unos dicen que son autónomos, otros dicen que son falsos autónomos, otro dice que tienen que ser trabajadores asalariados, y como siempre, pues estamos en manos de los jueces para que nos digan qué son al final. Entonces, pero fijaos, es decir, esta idea, ¿no?, de que realmente qué son falsos autónomos, no son falsos autónomos, qué son. Por lo tanto, digamos, es una idea de disgregación del colectivo, es decir, es la dificultad, y yo en esto creo que los sindicatos lo tienen muy difícil, porque claro, digamos, la identidad colectiva en una gran empresa o en un ministerio donde tienes a los obreros reunidos con posibilidad de tener unas asambleas. Los riders, o sea, ¿cómo abordas tú a los riders? O a las empleadas de hogar, por no decir. Es decir, son, por lo tanto, situaciones muy individualizadas, muy fragmentadas, que de alguna manera lo que ha sido una desidentificación del colectivo obrero. Y esto tiene muchas consecuencias, que es desmovilizarlos y sobre todo despolitizarlos, que veremos un poquito más adelante. Pero además esta desposesión de identidad no deja de ser también una desposesión del sentido y del significado del trabajo como fuente de respeto, de reconocimiento social, de sentirte útil al mundo, es decir, a la sociedad, ¿no? Richard Sennett, a mí es un autor que me gusta mucho, tiene un libro que precisamente habla del respeto. Sabéis que tiene un libro sobre la corrosión del carácter, del capitalismo como consecuencia del capitalismo flexible, y luego tiene otro sobre el respeto. Y es verdad, es decir, porque digamos que las situaciones actuales, yo creo que la degradación es que son fuentes de humillación, humillan a la gente. Y yo creo que eso él lo dice, ¿no? Es decir, cuando ya se falta el respeto a la gente, el respeto que es decir, no darles un reconocimiento social, es decir, ser indiferente para los demás. Como esta mujer que se tiró, es decir, no contaba para nadie. Era, es decir, ya os digo, si en vez de tirarse se hubiera quedado en su casa muerta de asco, pues es decir, esta idea, ¿no?, digamos, de desposesión de sentido y de significado, es verdad, del trabajo asalariado como una fuente, ¿no?, de sentirte útil, de ser reconocido socialmente, ¿no? Esto no os voy a hablar de la diferencia entre trabajo y empleo y el trabajo de cuidados y el no remunerado, ¿no? Es decir, la falta de reconocimiento social, la falta de respeto y, digamos, por lo tanto, se convierte en fuente de humillación. Y fijaos, esto yo lo he visto claramente en algunos casos que estudié de situaciones laborales, que se traduce como en una desposesión no solamente del presente, sino también del pasado. Es decir, lo que hemos hecho, para qué ha servido. Y os voy a leer porque es un verbatim de una mujer, una trabajadora. Yo hice un trabajo en Madrid, una investigación sobre un caso de deslocalización industrial. Cuando tanto se hablaba de la conciliación de la vida laboral, familiar, personal. Digo, vamos a ver, aquí, ¿quién puede conciliar en estos casos, ¿no? Se trató de un expediente de movilidad geográfica de la famosa fábrica La Cocinera, seguramente que la conoceréis, la de ultracongelados y todo esto. Bueno, fue un expediente de movilidad geográfica que se llevó de Torrejón de Ardoz, en Madrid, a Valladolid. Entonces, bueno, clarísimo, bueno, les decían, no, si vosotros el empleo no lo perdéis, lo tenéis en Valladolid, pero en Valladolid conserváis vuestro empleo. Os voy a leer el verbatim de una mujer trabajadora que ella eligió irse a Valladolid con uno de los hijos. Tenía 3 hijos, se fue con el pequeño, el marido y los mayores se quedaron en Madrid, y como decía ella, cuando estoy aquí estoy pensando en Madrid, y cuando estoy en Madrid estoy pensando que tengo que volver aquí. No estoy ni en un sitio ni en otro. Estuvo el primer año, que les dan de plazo para ver, ¿no?, si acogerse o no a la indemnización y una serie de cuestiones, y en ese primer año, que yo seguí un poco el proceso para ver cómo, y al final pues dejó su empleo y acabó pues eso, como una contrata de limpiezas, pero fijaos,
porque yo creo que es muy representativo de esta situación de humillación, ¿no? Sobre todo porque la humillación cuando son mujeres es una humillación doble, ¿eh? Entonces dice, esta es una mujer, ella, bueno, aquí me parece que tenía 43 años, bueno, dice, yo es que nunca me he planteado dejar de trabajar. Porque a mí me gusta, yo soy una persona trabajadora, me gusta estar trabajando, porque así me encuentro útil. Y como siempre he estado trabajando, que nadie me ha tenido que dar el pan que me como, yo he estado trabajando desde los 11 años, que se dice pronto, ¿no? A los 11 años yo me fui a trabajar a una fábrica de cartón y a los 19 me vine a Madrid, de Andalucía, y me puse a trabajar en la fábrica, porque yo antes de casarme ya estaba trabajando en esa fábrica, me casé. Tuve a mi hijo, tuve al otro, y yo los he sacado adelante trabajando. Me tenía que levantar a las 5 de la mañana para llevarlos a la guardería, y me levantaba, y me acostaba a las 12, a la 1, cuando le daba la última toma del biberón. Y yo a las 7 de la mañana estaba trabajando. Yo he pasado mucho por sacar a mis hijos adelante y no dejar el trabajo. Porque mira, la mujer trabajadora, como no tenga alguien que le apoye, joder, que si la casa, que si los hijos, que si el médico, que si la compra, el trabajo. Porque si yo fuera a trabajar como los hombres, llevar mi trabajo 8 horas, o 10 o 12, yo lo llevo con la gorra, chapó, pero no es eso, porque mira, yo no tenía apoyo. Primero, no tenía apoyo porque mi marido trabajaba, era camionero fuera de Madrid, y se iba a las 6 de la mañana y venía a las 8 o las 9 de la noche. Si yo trabajo de 6 a 3, me queda a mí toda la tarde, ¿no? Me ha costado mucho, y ahora lo que más me fastidia es eso, que todo lo que yo he pasado, todos mis esfuerzos, ¿para qué? ¿Para meterlo en un saco y no tener beneficios? Eso es lo que más me fastidia, porque yo no me voy porque me quiera ir, me voy en contra de mi voluntad, me duele muchísimo dejar mi puesto de trabajo, perder unos derechos que a mí me han costado muchísimo, porque si yo me fuera a mi casa con una prejubilación, pues bueno, pues ahí está el rendimiento, pero ¿qué? Me voy a mi casa con 44 años, yo tengo edad de jubilarme, yo tengo oficio, yo tengo carrera, yo tengo estudios, si yo no tengo nada, yo lo que he hecho toda mi puñetera vida ha sido trabajar muchísimo para nada, eso es lo que más me jode. Fijaos, esta mujer se le está vaciando, es decir, se le está desposeyendo del sentido, del significado de su esfuerzo, de su sacrificio, es decir, aquello que hizo. Y no solamente es desposesión del pasado, que es la pregunta, ¿y todo eso para qué? Es decir, sino también del futuro, ¿no? Y esto, os voy a citar también otro trabajo que hice con jóvenes en busca de su primer empleo y en situaciones de precariedad laboral, y este es lo mismo, pero de cara al futuro, ¿no? Dice, tener 20 y tantos años y no tener trabajo es no contar para nadie. Bueno, puedes contar para los amigos, la familia, pero socialmente no eres nadie. No tienes posibilidades de futuro, no tienes posibilidades en el presente. Yo creo que lo que te da tener un trabajo estable es la sensación de libertad, de que sabes que te puedes dedicar a otras cosas, por lo menos de proyectos, de ideas, de pensamiento. Pero si lo precario es el trabajo, pues parece que todas tus energías, tus fuerzas, las tienes que dedicar a conservar el trabajo o a buscar el siguiente. Es como un no vivir, o un vivir muy dedicado a una parte de lo que es la vida, que no termina ahí, ¿no? Es decir, este proceso de desposesión, es decir, del pasado, del presente, pero también del futuro, ¿no? Y lo que a mí me parece también fundamental y crucial es que es la desposesión de la voluntad de combatir. Es decir, el desarme moral que todo esto produce. ¿Por qué? Porque fijaos, es esta idea del miedo, del temor, es decir, es una economía del miedo. Actualmente es una economía del miedo. Estamos en el miedo, en el temor. ¿Cuándo me va a tocar a mí? ¿Quién no conoce a un vecino, a un pariente, a un amigo que se ha quedado sin trabajo asalariado, que de repente se ha quedado en el paro, ¿no? Porque la siguiente pregunta es, bueno, ¿y cuándo me va a tocar a mí? ¿No? Es decir, ¿quién está libre de? Nadie está libre de, ¿no? Este mantra, ¿no? Nadie está libre de. Es decir, hoy no hay nada seguro, irreversible, ¿no? Es decir, hoy estoy trabajando, mañana puede ser que no esté trabajando, y empezar de nuevo, ¿no? Es decir, esta idea de que realmente pues nadie está libre, nadie está libre. Esto atemoriza, paraliza, y sobre todo, digamos, desarma moralmente, porque ya no es solamente luchar por lo que puedas ganar, sino es luchar para no perder lo que tienes. Esto que se dice, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Esa idea de que realmente ya no es cuestión de mejorar, de luchar por los derechos, es decir, sino es de no perder lo que tengo. Y además, aquí hay una estrategia que utiliza muy bien el sistema, y es que siempre hay alguien que está peor que tú. Y ese es el referente. Entonces, es decir, siempre hay alguien que está peor que tú,
y que es la amenaza en lo que puedes terminar. Y eso, digamos, desactiva cualquier lucha y cualquier... Yo esto lo recuerdo en la empresa esta que estuve trabajando en Valladolid, con este proyecto de investigación. Y claro, fijaos, había una categoría de trabajadores, estaban los trabajadores indefinidos, fijos de la empresa. Estaban los fijos discontinuos, estaban unos que habían venido de una empresa de Galicia, ahora también deslocalizados, estaban los de Madrid, y luego estaban lo que llamaban ellos, ¿cómo las llamaban? Trabajadoras todo a 100, que eran las empleadas por empresas de trabajo temporal al uso, y que eran las que, bueno, llamaban todo a 100, ¿os acordáis de las tiendas estas, no? Entonces, digamos que siempre había un referente que estaba por debajo del ti, y eso te frena, es decir, es que puedo caer todavía más bajo, y siempre podemos caer más bajo, siempre podemos caer más bajo por esta, digamos, esto que hemos dicho, esta disgregación, ¿no?, de la situación laboral. Y esto es lo que está en el origen, pues digamos, de los suicidios laborales. Por ejemplo, el suicidio es que es un tema tabú en nuestra sociedad. Yo digo, yo tengo ganas de empezar a trabajar el tema ¿no? Es un tema tabú, ¿no? O, por ejemplo, que yo aquí, el consumo de psicofármacos para combatir la depresión. ¿Qué pasa ahora que todo el mundo está deprimido? No lo digo, es decir, que, o sea, esta idea, ¿no?, de que realmente es un contexto competitivo, productivista, individualista, ¿no?, en el que realmente es muy difícil salir si no se tiene un buen apoyo, una buena red, amigos, ya no solamente familiares también, ¿no?, pero a veces prefiere tenerlos más lejos que tan cerca. O sea, que esto de la familia también se idealiza y se mitifica mucho, ¿no? Pero una red, ¿no?, una red comunitaria, de sentirte parte de algo, ¿no?, con los que cuentas. Si no, desde luego, pues se aboca a este tipo de trabajos, a este tipo de reacciones y de soluciones, ¿no? Yo no sé si habéis leído el libro, hay yo cogí un fragmento de una carta de un trabajador de Telecom, sabéis, de la empresa francesa de telecomunicaciones, que tuvo bastantes suicidios laborales, y que la solución que encontraron, ya sabéis cuál fue: aumentar el número de psicólogos. Es decir, nosotros somos muy finos, y entonces nosotros en nuestras empresas europeas, como buenos civilizados, entre comillas, pues esto se arregló aumentando la plantilla de psicólogos. Sabéis que en otros países, pues como por ejemplo en el sudeste asiático, en China, pues ¿cómo lo han solucionado? Poniendo redes alrededor de la fábrica, de manera que si se tiran, caigan en las redes. Esto nos produce, es verdad, te produce risas, ¿no? Pero ¿qué está pasando para que, digamos, un trabajador decida quitarse la vida ante esta? Bueno, pues en una de estas cartas post-mortem que dejaban estos trabajadores, porque sabéis que en el año 2009 se suicidaron 23 trabajadores y 13 lo intentaron sin resultado. Es decir, es que esto que se computó entonces, lo que después ha pasado, como de esto nadie habla, entonces... En una de las cartas post-mortem que dejó uno de estos trabajadores, fijaos, lo definía muy bien, Dice: la urgencia permanente, la desorganización total de la empresa, la sobrecarga de trabajo, la ausencia de formación, la gestión por el terror, los traslados forzosos, la desvalorización, el clima laboral hostil, las modificaciones abruptas en las tareas, la falta de estímulos, las duras metas que consisten en ampliar la productividad con menor cantidad de empleados, las presiones constantes de los jefes, que a su vez están a cargo de otros. Dice... aparentemente son todo ella una combinación letal. Es decir, yo esto cuando leí lo de la gestión por el terror digo, es que es cierto. Es decir, es la gestión por el terror, es decir, la gestión por la violencia, es decir, la violencia económica, ¿no? Bueno, ya para terminar, decir que, bueno, a mí el tema de la precarización laboral, precarización material, precarización vital, en el fondo, yo por eso lo enmarqué dentro de lo que era el orden neoliberal, que no es una idea mía, sabemos que muchos autores comparten esta idea, es que, digamos, lo fundamental, lo nuclear, es que también se trata de construir una subjetividad acorde con los requerimientos de este orden neoliberal. Es decir, una subjetividad, un sujeto
que se gestione a sí mismo como si de una empresa se tratara. Esto se está trabajando ahora también mucho, y es lo que Laval y Dardot y otros autores hablan, de que hemos dado un segundo paso, ¿no? Parafraseando a Polanyi, él habla de la primera gran transformación, la aparición del mercado, el libre mercado, autorregulado, la mercantilización de la sociedad, en la que la sociedad acaba siendo un apéndice del mercado y todo tiene precio de compra y venta. Hay como una segunda gran transformación, que es lo que se puede llamar la empresarización de la sociedad. Es decir, el tipo de sujeto, el tipo de subjetividad que sirve de modelo es la empresa. Y os voy a leer un pequeño fragmento de la obra. Yo os aconsejaría que este libro, cuando podáis, lo leáis, porque es muy clarificador para entender qué es lo que está pasando, ¿no? Y por qué está pasando lo que está pasando. Es decir, que no es algo fortuito que ha ocurrido porque sí. Y dicen, el neoliberalismo, antes que una ideología o una política económica, es de entrada y ante todo una racionalidad. Es decir, y en consecuencia tiende a estructurar y a organizar no solo la acción de los gobernantes, sino también la conducta de los propios gobernados. La racionalidad neoliberal tiene como característica principal la generalización de la competencia como norma de conducta y de la empresa como modelo de subjetivación. Es decir, se trata, por lo tanto, de crear un nuevo sujeto, una nueva subjetividad, un trabajador, una trabajadora ideal, ¿no? Es decir, que sirva de referente como buen trabajador, ¿no? Es decir, como algo que puede ser la norma que se está construyendo, ¿no? Que es el trabajador como empresario de sí mismo, ¿no? Es decir, cada modo de producción, cada orden social va requiriendo un tipo de trabajador y trabajadora determinado. En el taylorismo, ¿qué fue? Pues el trabajador máquina, autómata, En el fordismo igual, el obrero especializado, al lado de la cadena de montaje y pum, 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 y todos nos acordamos de Charles Chaplin, ¿no? En el posfordismo, el capitalismo flexible, todo esto, ¿cuál es? Pues el obrero flexible. El obrero flexible es el ideal. Y esto, además, también, digamos que en la genealogía de todos estos términos nos dice mucho. Hemos pasado del proletario al obrero, al operario, al colaborador y ahora al empresario de sí mismo. Es decir, estas categorías que van, digamos, desidentificando al trabajador, ¿no? Solamente para, y a lo mejor ya me estoy alargando, pero si habéis leído cómo se presenta Globo en Internet, en alguna de las páginas web, pues es esto, fijaos, porque además, claro, es el obrero ideal, ¿no? El obrero ideal, pues que es un obrero flexible, fluido, eficaz, eficiente, creativo, innovador, comprometido, entregado, motivado, porque encima tienes que estar muy motivado, implicado, arriesgado. O sea, lo del riesgo, la incertidumbre digamos, es nuestro caldo de cultivo, autorresponsable, polifacético, digamos, amigo del cambio, de la movilidad, ¿no? Y a todo esto pues te tienes que ir reinventando, reciclando. Esta idea, ¿no? Este tipo de obrero flexible, pues fijaos, lo encontráis, por ejemplo, en esta página de Globo. Dice, ¿eres autónomo? ¿Eres un trabajador independiente? ¿Prestas servicios profesionales a empresas? ¿Tienes la costumbre de buscarte tú mismo las tareas y ser tu propio comercial? Entonces tenemos una oportunidad para ti. Queremos compartir contigo lo que significa y puede aportarte Globo. Globo es un servicio de mensajería a la carta flexible para los usuarios y para quienes se hacen cargo de los repartos y los recados. Lo que te proponemos es entrar en Globo como mensajero, un trabajo para autónomos en el que harás lo que ya sabes. Sí, exacto, ser tu propio jefe. Y ofrecer servicios a tu medida y con tu experiencia. Esta idea de ser tu propio jefe, de que no tenemos jefes, ¿no? Se trata de un servicio de mensajería express, bueno, y va hablando, ¿no? Con ello se consigue una comunicación directa con los clientes, ¿no? El mantra del cliente, basada en buenas prácticas, confianza y seguridad para ambas partes. Y sobre la base de servicios eficaces y muy proactivos. Otro de los términos, ¿no? Lo de la proactividad. Estas son algunas de las marcas de la casa por las que ya se conoce a Globo y el motivo de su éxito, ¿no? Y digamos que lo que más me llama la atención es cuando habla Globo solo sigue la estela de la nueva economía colaborativa. Claro, sabemos todo lo que es la economía colaborativa, pero fijaos, es decir, y termina así, ¿no? En Globo necesitamos autónomos proactivos como tú. Claro, pero fijaos, se está produciendo una colonización de los términos que siempre han sido el término autogestión.
el término, digamos, colaborativo, la economía colaborativa. Yo cuando leí esto, se lo dije a unos amigos que tengo en el tercer sector que trabajan en economía, y me dijeron, ¿pero qué va a ser? Es una economía colaborativa, eso es una economía... Claro, pero, digamos, están usurpando el sentido, el significado de términos que tenían todos sus... O sea, en un contexto determinado. Claro, si resulta que ellos son de la economía colaborativa, pues claro, es esto, es decir, aquí es esta política de la confusión, ¿no? Es decir, que al final, digamos, acabamos colonizando los términos y como hablamos, pensamos, vemos el mundo y actuamos. Bueno, entonces es esta idea de este sujeto nuevo, de este trabajador nuevo, ¿no?, que es el obrero flexible y el que de alguna manera se tiene que hacer cargo de sí mismo. Y se tiene que hacer cargo de sí mismo como si se tratara de una empresa y como si se tratara él mismo de un capital. Y esto, digamos, fijaos, ya no solamente es el capital humano, es decir, tú tienes que ser responsable de formarte de tus competencias, otro término, el de competencia, tienes que, de competencias, habilidades, capacidades, es responsabilidad tuya ser empleable, otro término, el de la empleabilidad, que nos ha llegado de Europa y que lo hemos ido asumido, ahora todo el mundo habla de empleabilidad como fuera. Empleabilidad tiene una carga, digamos, semántica tremenda, porque es hacerte tú responsable de ofrecerte al mercado con aquellas competencias, habilidades, capacidades que el mercado está pidiendo. Es responsabilidad tuya. Pero luego también está el capital emocional. Esto es lo que dicen Boltanski y Capello. Es decir, ya no se trata solamente de sujetar al obrero en una cadena de montaje, ¿no?, y de aprovechar su fuerza física, sus músculos, sus brazos, sino que ahora es el 100%, es todo. Es decir, es como dice otro libro que he traído, que llama Almas al trabajo, en Bifo, es un sociólogo italiano que dice, ya no solamente se nos pide que nos entreguemos en cuerpo, físicamente, es decir, atar al obrero a la cadena de montaje, sino ahora se nos pide en cuerpo y alma. Y alma le entiende la mente, es decir, nuestra capacidad lingüística, simbólica, nuestros sentimientos. Es decir, el capital emocional, los sentimientos, los afectos, el capital social, las relaciones sociales. Y ya lo que nos quedaba por ver, para ver, digamos, esta capitalización al máximo del ser humano, pero por él mismo, es el capital reproductivo. Y esto también lo habréis leído, ¿no? Es decir, como todo empieza en Silicon Valley, pues las grandes empresas de Silicon Valley están planteando incentivar a sus trabajadoras la congelación de los óvulos para que si retrasan su proyecto reproductivo lo puedan hacer cuando quieran. Claro, yo cuando leí esto, digo, vamos a ver, es decir, ya es hasta gestionar mi propio biomaterial, ¿no? Entonces, digamos, claro, porque el problema no es un problema, y además, como veis, es individualizar, es responsabilidad responsabilizar al individuo de lo que le ocurre. Es decir, ¿qué pasa? Que la mujer dice, bueno, yo postergo mi proyecto reproductivo porque ahora no, ¿ahora qué? Pues porque ahora, es decir, porque ahora las condiciones laborales, la promoción laboral, es decir, el derecho a desarrollarte como profesional, pues es que nos han puesto en esta disyuntiva, o esto o lo otro, ¿no? Entonces, claro, yo cuando leí esto de los incentivos sociales para la vitrificación de óvulos, dije, pues esto ya es, digamos, es la capitalización ya del 100% de la humanidad y del ser humano, ¿no? Entonces, por lo tanto, se trata de una subjetividad, de una nueva subjetividad que está representada por lo que algo también es un mantra ya, ¿no?, que nos está invadiendo, que es todo el tema de la emprenduría, el emprendizaje y el emprendedor, ¿no? Esto del emprendedor, ¿no? Es decir, el emprendedor que es precisamente, ¿no?, el trabajador por proyectos, el trabajador que es empresario de sí mismo, que no tiene jefe, que además pues tiene que estar todo el día pensando, ¿no?, en la innovación, en la creatividad y todo esto que os he dicho, ¿no?, el emprendedor. Esto, claro, a mí me parece que es toda una ideología, porque me han dicho que también están... no sé en qué curso de la ESO o del bachilleres, donde hay también una asignatura al parecer, de economía y emprendizaje, ¿no? Y yo me pregunto, digo, bueno, como salida a la crisis, yo creo que... y claro, yo me pregunto, vamos a ver, ¿por qué el emprendizaje? Y no, por ejemplo, enseñar a los chavales la historia del cooperativismo y hacer cooperativas. En España no tenemos poca tradición de cooperativas. Unas han salido bien, otras han salido... No, pero el cooperativismo también puede ser una... Pues no, enseñamos a la gente el emprendizaje, a ser emprendedores. Claro, se trata de una subjetividad muy acorde con los requerimientos del orden neoliberal, ¿no?, de despolitizar, de desmovilizar, ¿no?, y de desactivar cualquier tipo de lo que es, digamos, lucha social. Y esto va muy en sintonía
no sé si estaréis de acuerdo conmigo, en un exceso, digamos, es que va todo, ¿no? El proceso de individualización, de emprendizaje y de psicologización. Es decir, a mí me parece que hay un exceso de psicologización de la sociedad. Es decir, todo es verdad que la psicología es necesaria, pero todo pasa por la psicología. Es decir, esta excesiva psicologización que en muchos casos lleva a la patologización, a hacer responsable al individuo de lo que le pasa, abstrayendo de su contexto social, de sus circunstancias sociales. Y eso yo creo que hay que situarlo siempre, ¿no? Entonces, fijaos, y esto hay algunos fenómenos también que nos hablan mucho de esto, ¿no? Como es todo el tema del coaching. Yo siempre en el público, cuando hablo de estas cosas, siempre me sale digo, pues vale, digo, si yo, a ver, no, pero si yo no entro ni a descalificar ni a calificar, sino a poner en correlación fenómenos sociales que nos están hablando de algo, ¿no? Entonces, digamos, este fenómeno del coaching, ¿no? Es que hay coaching ya para todo. Es decir, hay coaching hasta para... El otro día me llegó una de la Unión Nacional de Asociaciones Familiares también, un curso de coaching familiar. Entonces, digo, el coaching, es decir, si vosotros manejáis un poco, claro, el coaching es tratar una situación a nivel individual meramente, ¿no? Es decir, como si fuera una cuestión mía, es una cuestión... No. Y luego, todo también, es decir, hay muchos mecanismos, dispositivos de estos que de alguna manera están calando, que es luego la literatura de autoayuda. A ver, la literatura de autoayuda es verdad que ya existe hace tiempo, pero digamos la proliferación de la literatura de autoayuda, en este sentido, sabéis que España es el país con mayor consumo de literatura de autoayuda de toda Europa. Y esto, vuelvo a decir, esto nos tiene que, para los analistas sociales, nos tiene que decir algo, ¿no? Y fijaos solamente algunos títulos. Yo cuando en las estaciones de trenes, como paso mucho tiempo, pues me dedico a ir a las librerías y a ver, ¿no? Fijaos, y además me diréis, pero son bestsellers, ¿eh? Son bestsellers que se venden, gente emprendedora. No he visto ninguna todavía. Sé cooperativista. ¿Cómo ser cooperativista en un año, ¿no? Bueno, gente emprendedora, gente de calidad. Bienvenidos a la revolución emprendedora. Os vuelvo a decir lo mismo, es decir, el concepto de revolución. Es decir, son palabras que se van diluyendo porque ya vale para todo. Otro título. Hoy voy a emprender. 7 pasos, además te cuentan, 7, ni 6 ni 8, 7 pasos y 2 maneras para convertirse en un emprendedor sin riesgo. Yo me pregunto, ¿esto es contradictorio? Si el riesgo debe formar parte del emprendedor, ¿no? Y además la incertidumbre, el fracaso, porque además desde este lenguaje managerial que viene de ahí, de la gestión managerial, es decir, el fracaso y todo esto se debe ver como una ocasión, como una oportunidad. O sea, que los que habéis fracasado y no lo habéis visto como una ocasión, una oportunidad, pues es que tenéis que seguir fracasando hasta que veáis el fracaso como una oportunidad, ¿no? Bueno, vivir sin jefe. Y fijaos esto, vivir sin jefe. El libro que hará que ames trabajar por tu cuenta. Otro, dice, está todo por hacer. Cuando el mundo se derrumbe, hazte emprendedor. Otro título, hoja de ruta para emprendedores. Crear una empresa en tiempos difíciles. Y ya este último, que es el que he cogido últimamente, Escuela de Emprendedores. Descubre el potencial emprendedor que llevas dentro. Claro, digamos, esto se vende, esto se difunde, esto se divulga y hay gente que se lo cree. Hay gente que se lo cree. Lo que también debemos de difundir es que sabéis que el 82% de los proyectos que empiezan los emprendedores pues se van al fracaso en 4 años. Eso no nos lo dicen. Pero bueno, como se ve que el fracaso debe ser fuente de oportunidad, cuantos más fracasos tengamos, pues mejor, ¿no? Es una lógica, por eso decía, a mí me interesa la lógica, cómo funciona esto. Entonces, bueno, pues simplemente terminar con esta idea, ¿no? Que era un poco lo que yo pretendía, que a mí me parece que es lo que está... a mí lo de fondo yo creo que es esto, ¿no? Es decir, el nuevo sujeto que se está construyendo, esa nueva subjetividad. Y que yo creo que además... se trata de ir difuminando, transmitiendo, incorporando, es decir, instalando en nuestra propia subjetividad esta ideología, esta forma, ¿no? de autogobernarnos nosotros, pero también de relacionarnos con los demás, que es todo esto del emprendedor en emprendizaje. Y para mí lo triste, y lo que yo creo que debemos ser muy conscientes también, es que en esta transmisión y en esta difusión están entrando no solamente instituciones privadas, sino también instituciones públicas y también universidades.
Entonces, claro, yo pues no lo sé si... A mí me parece que tenemos obligación de esto, de ponerlo de manifiesto, ¿no? Porque a mí me parece que esta ideología del emprendizaje, ¿no? Yo cuando veo viveros de emprendedores, pues yo qué sé, yo me imagino a los emprendedores, ¿no? Saliendo de algún tiesto, de algo, porque viveros de emprendedores, nichos de emprendedores, una serie de cuestiones que dices, bueno, ¿de qué estamos hablando, no? La manipulación del lenguaje, y el lenguaje es un instrumento político, ¿eh? O sea que... Entonces, a mí me parece que esto es importante, ¿por qué? Porque esta ideología invisibiliza precisamente todo lo que hemos visto, la precariedad laboral, la precariedad material, la precariedad vital, ¿no? La precariedad, y va normalizando, va naturalizando algo como un sentido común. Y, digamos, esto es lo que yo creo que la Vali Dardot en su libro La nueva razón del mundo atina muy bien, ¿no? Dice, es la creación de un nuevo sentido común. El sentido común nadie lo discute, es de sentido común. Y es de sentido común que siempre ha habido ricos y pobres. Y como siempre ha habido ricos y pobres, pues seguirá habiendo ricos y pobres, ¿no? Esto que os puede parecer muy simple, pero que de alguna manera es una lógica, es una racionalidad que construye nuestra visión del mundo y la visión de los demás y nuestra propia visión. Y así nos tratamos también. Es decir, nos tratamos y tratamos a los demás desde esta lógica. Bueno, yo no sé si os habrá servido o no de algo, pero ahora me podéis comentar lo que queráis o... no sé. Bien, muchas gracias. Creo que has dado una visión muy amplia y dará que pensar tus comentarios. Bien, tal com vam fer ahir, passaríem el micròfon per si algú vol fer alguna pregunta. Mientras tanto, yo quisiera hacerte una, aprovechando que tengo el micro, ¿no? Y es sobre todo hasta qué punto los estudios científicos desde la academia no están ayudando a trasladar esta idea del nuevo hombre o de mujer o ser humano, esta racionalidad, ¿no? Porque no hace demasiados días, ¿no? Leía estos estereotipos de los jóvenes, de los millennials, ¿no? Entonces me sacan un estereotipo, te pones nervioso, ¿no? Porque viene a decir que es gente inquieta, que no les gusta tener un trabajo fijo porque les gusta cambiar de empleo, y empiezan a dar toda una serie de estereotipos. Digo, ¿hasta qué punto desde la academia no estamos justificando, en el fondo, todo este discurso neoliberal, ¿no? Sí, en la academia además nos gusta mucho etiquetar, ¿no? Y categorizar, y entonces son los niní, los millennials, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, bueno, pues lo que se hace es reforzar, reproducir, ¿no? Y yo lo que pasa que a veces soy, no sé, yo recuerdo un día hablando en clase con los estudiantes porque no utilizan papel. Y teníamos que hacer un ejercicio en las prácticas y entonces, pues a mí me parece muy difícil hacerlos en ordenador, pero yo me callo y digo, bueno, si vosotros sabéis, yo como estoy en el último de Word, que no puedo, digo, bueno, sí. Y entonces me dice uno, es que nosotros somos parte de la generación millennial, que no utilizamos papel para no consumir árboles y para respeto a la naturaleza y demás. Digo, vamos a ver. Digo, a mí me parece muy bien que no utilices papel porque quieres, ¿no?, ser una persona respetuosa con la naturaleza y con todo lo demás. Digo, pero vamos a ver, digo, tú sabes que todos los instrumentos que utilizas, desde el móvil, las tabletas, el ordenador, necesitan dos minerales que son el coltan y el cobalto, que están en el origen de la guerra interminable del Kivu, del Congo. Claro, es que, o sea, a ver, yo me dicen, Ana, es que nos dejas, a ver, es que hay que decir las cosas, ¿no? O el otro, ahora cuando me hablan en Madrid del patinete eléctrico, y todo el mundo va con el patinete eléctrico porque somos todos muy ecologistas, y luego resulta que me dejan el patinete en mitad de la acera. Digo, vamos a ver, es decir, ¿qué responsabilidad? Es decir, yo soy responsable porque yo tengo que dejar el patinete, pero vamos a ver, si lo dejas en mitad de la acera, no estás pensando en las personas mayores del barrio, en la señora que va con el tacataca, que va por la acera porque tiene derecho, el señor que va con su bastón, el otro. Entonces, se trata de una mentalidad, digo, pero vamos a ver, ¿qué mentalidad es esa de ecologista? Es decir,
Entonces yo creo que a la gente a veces se le está un poco, digamos, manipulando y engañando. Y en ese sentido, bueno, pues cuando se dice esto, pues yo creo que estamos contribuyendo a reforzar, a reproducir y a transmitir este tipo de ideologías. Yo, yo creo, y sobre todo, pues eso, los nini, los millennials, luego está la otra generación de los 2000, ¿no? No sé qué, los no sé qué, no sé cuánto. Entonces vamos, bum, 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 haciendo, y digo, vamos a ver, vamos a entrar al tema en serio, que es el de la juventud hoy en día, ¿no? Es decir, los jóvenes, es decir, qué futuro o cuál es la preparación que les estamos dando, que es, claro, pero dicen, bueno, es que así están abiertos al mercado, porque lo que el mercado necesita es eso, ¿eh? Entonces, claro, lo que el mercado ahora necesita es que no nos compremos pisos, porque si yo hoy trabajo en Madrid, mañana en Barcelona, pasado en Valencia, ¿qué hago con el piso que me he comprado? Entonces ahora el alquiler. Y claro, es que vamos a ver, yo siempre digo, es que tenemos que relacionar. Yo creo que el problema nuestro es que no enseñamos a relacionar, a poner en correlación los fenómenos, para que se vea que no son cuestiones aisladas. Es decir, en el siglo XIX, para fijar al obrero y evitar su movilidad y tenerlo sujeto a la fábrica, se les dio la posibilidad de la propiedad privada, que no era más que un valor burgués, de la apropiación del patrimonio. Entonces ahora no, porque ahora ya no nos interesa fijar al obrero, nos interesa desfijarlo. Entonces, yo creo que por eso siempre la historia social y relacionar. Y yo creo que relacionar los hechos sociales. No sé si te he contestado, pero bueno, yo... Venga, pregunte, sisplau. Los millennials. Los millennials, o no, generación 2000 algunos. Ah, sí, ya, yo ya he perdido el cuento de las generaciones. Venga, Raúl. Ah. Sí? Està engegat? Se'm sent bé? O pueden ser también comentarios, no hace falta que sean preguntas, ¿eh? Sí, sí. Nada. Xavier, són dos botons, no un de sol. No t'ho dic perquè me vaig trobar ahir jo, i per això t'ho dic. Sí. Bueno, dis-ho a veu alta, Raúl. Dilo, tío, está. Bueno, primeramente, personalmente quiero agradecer esta charla porque realmente ha sido muy enriquecedora. Y mi pregunta es, usted ha expuesto una serie de circunstancias y una serie de hechos que están sucediendo ahora y que sucederán en un futuro. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál debe ser nuestra actitud ahora? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Adaptarnos a ser empresarios o ser emprendedores? ¿Adaptarnos o resignarnos a ser repartidores de globo o puestos de empleo parecidos? ¿O tenemos que intentar cambiarlo de alguna manera? ¿Cuál debe ser nuestra identificación? Menuda pregunta. Menuda pregunta. A ver, yo no te voy a responder, no te voy a dar, porque yo siempre digo que recetas... A ver, ese tipo de preguntas que es muy común, yo te diría que eso hay que trabajarlo, elaborarlo de forma asociativa, colaborativa con otra gente, en colectivos. O sea, lo que está claro es que yo te voy a decir, bueno, no seas emprendedor, no seas... Es decir, yo creo que todas estas reflexiones luego tienen que concretarse, digamos, en una realidad que puede ser... Es decir, pero, a ver, lo que me refiero es que son reflexiones que deben de ser luego la búsqueda, digamos, colectiva, es decir, de forma asociada, ¿no? Es decir, o sea, los colectivos de jóvenes, pues sabéis, por ejemplo, que ahora hay, digamos, juventud en precario. Y es una asociación, por lo menos en Madrid está bastante activa, jóvenes en precario. Pues claro que sí, jóvenes en precario. Esto es un colectivo que se han reunido un poco para ver cómo ir, digamos, enfrentando, ¿no?, toda esta realidad. Entonces yo creo que, desde luego, de forma individual no vamos a conseguir nada. Tiene que ser de forma asociada, colectiva, es decir, con otros, con otras personas. Yo, pues, ¿qué te diría? Es decir, yo desde luego te diría que no te creas lo del emprendizaje ni lo de la emprendeduría. Que no te lo creas, porque es que no, o sea, es que no es cierto.
Es decir, es que no es cierto. Otra cosa es, claro, porque esto además, no sé, o sea, a mí me hace mucha gracia cuando hablan de estas cosas, ¿no? La innovación, la creación, y luego todo el mundo estamos pensando en el trabajo digital, en el trabajo cognitivo, en el trabajo... Digo, pero bueno, eso es algo, digo, que tampoco resulta para ellos. Por cierto, que si tenéis ocasión, Bifo, este sociólogo italiano, trabaja precisamente el tema de la precarización en el trabajo cognitivo, trabajo digital, ¿no? Entonces, y ocurre lo mismo. Entonces, digamos que claro, esto del emprendizaje, la emprendeduría es un ideal, es porque luego sabéis que no es real, o sea, pero funciona a nivel normativo, que es lo que es decir, la nueva norma ideal, ¿no? Entonces, la nueva norma ideal laboral es esa, que si antes era el trabajador estable en un sitio fijo, tal, ahora eso no es o sea, se está, digamos, en ese caso ya transformando la norma. Entonces, yo creo que en eso, no, es decir, seguramente que tenéis experiencias de la economía social, es decir, todas las experiencias que hay de cooperativas, de trabajo en conjunto, es decir, claro que hay. Yo termino así un poco de forma desolada, ¿no? Pero sí que hay, es decir, en el momento en que tú te reúnes con otras personas, sí que hay formas de trabajo, digamos, trabajo solidario, trabajo colectivo, trabajo que pueda dar sentido, es decir, sin entrar en esta vorágine y degradación, ¿no? de la naturaleza y de los demás. Entonces, pero eso hay que hacerlo con otros. Y lo están haciendo, ¿eh? Es decir, sabéis que todo el tema de la economía social está, pero claro, eso pues no se conoce. También es responsabilidad nuestra, que siempre hablamos de esto y no del otro. Pues habrá que hablar también del otro, pero digamos, yo creo que sí, que en ese sentido, bueno, pues tenéis que tener presente. Pero a mí me parece que yo, como docente y como cuando me invitan, es poner esto de manifiesto. Pues luego hay gente que se lo cree, que dice, sí, pues vale, pues vale, pues bien, ¿no? Porque también, digamos, es muy duro, enfrentarte a la realidad. Esto a veces es una forma de creerte, porque yo creo, o sea, la cuestión está en que hay que evitar pensar que las soluciones son individuales y que las situaciones son individuales y lo que te pasa a ti es individual, mentira. No es individual, es resultado de un contexto social, de unas circunstancias sociales y de unos condicionamientos sociales. Y que no es verdad que todos tenemos las mismas oportunidades, no, eso no es verdad. Es decir, eso no es verdad. Segne dice en un libro que tiene de la corrosión, dice una cosa muy interesante, dice, estamos volviendo a la situación en que las posiciones sociales son posesiones sociales. Quiere decir que en este sentido, y lo estáis viendo, la cronificación de la pobreza. Es decir, son situaciones sociales. Es decir, un niño que nace en una familia pobre, es decir, y que va a vivir como pobre y que no sé qué, no sé cuánto, es decir, se va a cronificar y eso va, es decir, según, es decir, no es que mala suerte he tenido que nací en una familia pobre, no es eso. O qué buena suerte he tenido que nací en una familia, no. Es decir, eso hay que buscar su raíz social. Por eso yo creo que la excesiva psicologización está haciendo un flaco favor a todo esto. Hay que sacar del individuo y ponerlo en su contexto social. ¿Ves? Tampoco te he contestado, pero bueno. Bueno, creo que va contracorriente, ¿no? Porque el enfoque que tradicionalmente nos dicen es justo trabaja duro individualmente porque tú te podrás colar por las rendijas del sistema y podrás triunfar, ¿no? Este es el discurso que siempre nos hace. Y tú justamente nos haces lo contrario. Dice, o hay una solución social o no hay solución. Es una cuestión social, no es cuestión ni de suerte, ni otra cosa es... Fijaos cómo está calando esto, este discurso, y sobre todo en la gente más necesitada, o sea, la gente más empobrecida, la gente más vulnerable, que es el crecimiento. Aquí en Lleida no lo sé, pero es el crecimiento que está habiendo, en el caso concreto en Madrid, que es lo que yo conozco y en mi barrio, de las casas de apuestas. Sí, aquí también. Eso es muy significativo, eso es lo que tenemos nosotros que analizar, es decir, ¿por qué las casas de apuestas están surgiendo en Madrid? Desde luego están en Villaverde, que sabéis que es uno de los barrios, es decir, más empobrecidos, Villaverde, Tetuán, y en mi barrio, en la zona donde vivo yo, que es una zona, es decir, ¿por qué? No están en el barrio de Salamanca, no están en Pozuelo, no están en Aravaca, no están en Majadahonda, no están en La Moraleja. Entonces, esto es lo que a nivel de análisis nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Pues porque la gente se está creyendo que su situación es fruto de la suerte y ahora llega Navidad y nos volvemos como locos echando a la lotería. Y bueno, pues qué mala suerte que no me ha tocado el año que viene. Y así. Entonces, claro, eso te dice mucho de lo que es las expectativas de la gente, que crees en tu suerte, ¿no? Es decir, ¿para qué me voy a juntar yo con estos otros, no? Entonces, yo creo que eso, a mí, de luego, lo del tema de
de las casas de apuestas me parece que es muy, da mucho, ¿no? Dice mucho de este tema, porque además son los barrios más empobrecidos. Los barrios más empobrecidos. Pues fijaos eso, ¿qué nos está indicando? ¿Va alguna otra pregunta? Pues ya está. Bueno, és un quart. Bé, doncs si no hi ha més preguntes, moltes gràcies, Anna Maria. A vosotras. Jo penso que se ho mereix.